versículo 16 al 17. Cuando usted encuentre Hebreos, el capítulo 9, el versículo 16 al 17, tenga la libertad de ponerse sobre sus pies. Si puede. Le estaré dando lectura a la palabra del Señor en la versión de las Américas. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos 9, versículo 16 al 17. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Yo ruego, Señor, que nos hables en una manera que podamos entender. Háblanos, Señor, en una manera que seamos transformados por el poder de tu palabra. Que el espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toma libertad de sentarse, mi estimado. Algunas porciones de la Escritura, especialmente cuando se habla de la participación del pan y el vino, o la copa del nuevo pacto, traducieron la palabra pacto, pero la palabra original da a entender es testamento. Quizás nosotros como cultura no entendemos la palabra pacto y más o menos comprendemos la palabra testamento, pero aquí dice claramente la definición, y siempre me gusta que la misma palabra defina la palabra de Dios. Y dice que un testamento, cuando Cristo murió, entró en vigor el testamento que dejó a nuestro favor. Es decir, una herencia nos ha dejado. Cuando el papá o los padres están por fallecer o por partir de la tierra, dejan un testamento de los bienes, porque así lo define también el diccionario español: declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Es decir, para que haya un testamento, para que entre en vigor, el testador tiene que morir, pero tiene que haber un heredero. Y nosotros, hermanos, participamos del pan y el vino, trayendo a memoria que somos herederos. La Escritura lo pone de esta manera: somos herederos de Dios o herederos con Cristo. Y se nos dejó una herencia. Algo dejó Jesús que entró en vigor a favor nuestro. Y la misma Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nunca se nos va a olvidar esa parábola o ese proverbio o esa historia que menciona de aquel hombre, hermano, que se ganó un boleto de un crucero y entró al crucero, hermano, y pensaba que solamente incluía el hospedaje, y pasaba hambres, y pasaban días y pasaba hambres, no comía, y ya estaba a punto de comenzar a robar.
Y él se metió al restaurante pensando, como era buffet, pensando que nadie lo estaba viendo y comenzó a robar, según él. Hasta que lo miran muy sospechoso y dicen, ¿qué está haciendo? No, disculpen, es que yo no tengo, nomás tenía para el pasaje y no tenía para la comida y a ver su boleto. Y le dijeron, no, aquí está todo incluido. La comida, las bebidas, todo está incluido. Y hay beneficios, hermano, hay una herencia que Dios nos dejó como cristianos, como hijos de Dios, como los herederos. Que muchos creyentes, hermanos, se les pasa la vida sin disfrutar de la herencia, sin disfrutar de lo que Dios le dejó. Y cuando aquí en la tierra, hermano, es triste mirar a veces cuando los padres dejan las cosas intestadas, se le llaman, sin testamento, y los hijos andan peleándose. Se ha escuchado de hasta que se han matado, hermano, por tierra, ¿sí o no? Por terrenos. Andan como buitres, hermano, alrededor de las cosas de los padres y peleándose por las cosas. Pero aquí nosotros, hermano, el Señor dejó algo que entró en vigor. Por eso cuando nosotros recordamos, hermano, la muerte de Jesús, estamos trayendo a memoria lo que entró en vigor a favor nuestro. Amén. El salmista lo puso de esta manera. El salmista entendía que su alma era dada a olvidar. Por eso le dijo, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Usted no debe de olvidarse, por eso lo hacemos una vez al mes, pero traemos a memoria. Por eso Jesús dijo, haz esto en memoria de mí, anuncia mi muerte, porque al anunciar su muerte entró en vigor total los beneficios, la herencia que Dios dejó para nosotros. Y es algo que usted debe de saber. ¿Qué te dejó Jesús? ¿Qué herencia te dejó el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te dejó a ti? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es para ti? Al formar parte, hermano, dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que le recibe le dio la potestad, el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y en el momento que te conviertes en un hijo de Dios, te conviertes en un heredero por derecho legal. Gloria a Dios, aleluya. Y ya está en vigor, porque Jesús ya murió. Pero hermano, qué triste saber, hermano, ver creyentes, hermano, vivir en pobreza. Y cuando hablo de pobreza, estoy hablando espiritualmente. Amén. Porque el Señor nos dejó toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Diga conmigo, toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Eso incluye toda. Es dejado como herencia. Cuando miremos, hermano, los beneficios, la sangre, hermano, porque la sangre es la señal del testamento. La sangre, hermano, nos redimió, nos quitó el pecado pasado, nos permite a través de la confesión perdonarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. La herencia, hermano, es que hay perdón para nosotros. Por eso el salmista diga, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es triste mirar, hermano, escúchame, es triste mirar gente que se autocondena, que se automenosprecia, que se autoenjuicia. Especialmente en la participación del pan, hay gente que dice, no, es que no soy digno, es que me enojé, es que grité, es que hice berrinche, es que hice esto, es que hice aquello, y no va a ser que juicio caiga sobre mi vida si participo. Y es que lo que está recordando es que en esta sangre hay perdón para tus pecados. Dice la Escritura que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre.
Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos han gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Jesús dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo, no va a recibir la herencia que yo le dejé. Mi herencia primeramente trae perdón por tus pecados, y todos necesitamos ser perdonados. ¿Cómo decimos amén? Por eso no tenga autocompasión y no camine en falsa humildad. No, es que no soy digno. Claro que no es digno, nadie es digno, hermano, pero hermano, la herencia se nos da porque somos hijos de Dios, hermano. El padre deja herencia no porque sean dignos los hijos, sino porque simplemente son sus hijos. ¿Sí o no? El padre no le va a dejar, tiene sus terrenos, sus vacas, sus chivos, y etcétera, etcétera. No va a decir: ay, padre, mis 18 hijos son dignos. Si se basaba en la dignidad, yo creo que uno de los 18 quizás fuera digno. La herencia se basa, hermano, en el simple hecho de que somos hijos de Dios. Amén. Hijos del Señor. Y entró en vigor el perdón, hermano, porque antes, hermano, si usted pecaba, hermano, y hubiera 2 o 3 testigos que vieran que usted pecó, era muerte sin misericordia. Y ahora, hermano, hay la sangre del Cordero, hermano, nos limpia de todo pecado. Nos quita el pecado. Es por herencia. Por eso, hermano, no deje que el diablo lo autocondene y le diga: no, lo que pasa es que Dios ya te desechó, lo que pasa es que Dios ya no te quiere cerca, lo que pasa es que ese pecado no te lo va a perdonar Dios. El Señor te quiere cerca, por eso dejó una herencia. Si tú pecas, si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas la misericordia. Alcanzas. Es un beneficio, es una herencia, es algo que te dejaron, es algo que entró en vigor, está en el mundo espiritual. Pero ¿cuántos hermanos pecan, hermano, y en vez de acercarse al trono de gracia, se van al mundial? Se alejan de los caminos del Señor. Ya no quieren servir. Ya no quieren hacer nada por el Señor porque ahora se sienten indignos, porque le fallaron al Señor. Todos le fallamos al Señor, hermanos. Todos. Desde el que está predicando, desde el que acaba de convertirse ayer y desde el que se va a convertir hoy, le fallamos al Señor. Pero el Señor dejó una herencia a sus hijos porque sabía que sus hijos, hermano, sus hijos necesitamos del perdón, necesitamos de la misericordia. El Señor sabía que el perdón era algo necesario para nuestra vida. Por eso traemos a memoria que en esa sangre carmesí hay perdón. Romanos capítulo 5, versículo 9, vaya rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 9 de la versión de las Américas lee de esta manera: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Diga conmigo: salvos de la ira de Dios. Salvos de la Hermano, ira de la herencia entró en vigor cuando derramó su sangre, cuando se le salió la vida a Jesús. Cuando expiró, en ese momento la sangre activó y entró en vigor el beneficio de que la ira de Dios no se derramaría sobre nosotros. Por eso, hermano, muchos cometen el error, hermano, y cuando están confrontando a demonios y a diablos y a espíritus malos y a principados y a potestades y a gobernantes y a huestes de maldad, se quieren cubrir con la sangre de Cristo. Me cubro, me cubro, me cubro, me cubro.
y piensa que la cobertura de la sangre es para confrontar al demonio. No, la sangre, hermano, te libra de la ira de Dios, hermano. Por eso, hermano, cuando dice las Escrituras, hablando de la sombra de la Pascua, hermano, la sangre que pusieron en las puertas, hermano, cuando venía la ira de Dios, el juicio de Dios, miraba la sangre y, hermano, iba a la siguiente casa, miraba la sangre y todos los que estaban ahí. Por eso, hermano, hay cobertura para tus hijos y tu descendencia. Cuando están pequeños, cuando están en casa. Y mira la sangre, hermano, y la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra, hermano, pero nosotros no somos hijos de ira, porque la sangre del Cordero nos justifica delante de Dios, y cuando la ira de Dios se derrame, no caerá sobre nosotros, hermano. Miren lo más que beneficio, hermano, miren más que bendición. Por eso, hermano, la misericordia son nuevas cada mañana para nosotros. Por eso la tierra no se ha abierto y no nos ha tragado, hermano. Por eso uno dice, ay Señor, no soy merecedor de que un rayo me parta. A lo mejor sí. Pero lo que derrama Dios es su misericordia sobre nosotros. Y eso, hermano, está por herencia, hermano. Si no fuera por esa herencia, porque para que me entienda el testamento, lee de esta manera. Quiero, esto dejo a mis hijos, esto dejo a mis seguidores, esto dejo a aquellos que creen en mí y siguen. Primeramente, cuando pequen, si confiesan y se apartan, alcanzarán misericordia, los perdonaré y los limpiaré de toda maldad. Segundo, la ira de Dios no los va a tocar. Cuando se derrame la ira de Dios, no los alcanzará a ellos. Serán librados, serán justificados delante de mí. Imagínense que alguien esté leyendo, por ejemplo, Génesis. Miren lo que te dejó Jesús. Cuando la riegues y sabes que la vas a regar, va a haber perdón. Cuando la ira de Dios se derrame y se va a derramar, tú vas a ser librado. Llama. 1 de Pedro 1, 18, 19. Ya sabe que por amor a aquellos que no leen la Biblia todas las semanas, pues lo hacemos que lean un par de versículos del domingo. Primero de Pedro 1, 18, 19. Primero de Pedro capítulo 1, 18 a 19 dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas parecidas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ya después lee, y te dejó una herencia que anula las herencias antiguas. La antigua manera, la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Hermanos, nuestros padres nos heredaron, hermano, hechicería, brujería, idolatría, machismo, matriarcado. Heredaron, hermano, tanta basura. Diabetes, alta presión, colitis, gastritis, hermano.
sexuales, ya no tienen que hacer tanta basura. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermanos? Amén. Bendito Dios. Porque el doctor te dice, su papá tiene diabetes, o tuvo diabetes porque ya hasta se murió. Sí, mi papá tuvo, usted también es propenso. Ahí están sus pastillitas, sin hacerte ningún análisis, ya te dan las pastillas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Diga conmigo, confianza para entrar. Confianza para Oh, entrar. hermano, hemos hablado del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde la gloria de Dios se manifestaba, donde la Shekinah de Dios se manifestaba, donde Dios se revelaba, donde Dios hablaba. Usted tiene acceso a todo lo espiritual. Puede tener comunicación con Él. Antes, hermano, una vez al año entraba el sumo sacerdote y la gente delante, hermano, nomás miraban eso de afuera, acá bonitas luces caen. Usted no se quede de espectador mirando, ay, qué bonito se está tocando la hermana, ay, qué bonito está liberando la hermana, y cómo se goza la hermana, mire, nomás está bien embragado. Es para usted también. Es para usted también.
Abre, por favor, la puerta de bendición que tienes para mí, Señor. Vengo a pasar tiempo contigo. Vengo a pasar momentos de exquisita presencia contigo. Vengo a pasar momentos donde solo quiero escuchar tu voz hablándome. Donde vengo a descargarme. Donde vengo a refugiarme, Señor. Tiene acceso. No tiene que refugiarse en el alcohol. No tiene que refugiarse ni en la comida, porque hay como esta sinvergüenza. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí ayuno. Y este pecador infeliz es para
antes era un mujeriego, antes era un homosexual, antes era una lesbiana, antes era un brujo mafufo, antes era un perseguidor de la iglesia, como Saulo de Tarso. Él toma lo vil y lo menospreciado para rebosar al santo. Solamente Él, hermano. Por eso, hermano, Jesús le dijo a los fariseos: las prostitutas, los publicanos, los ladrones entran antes que ustedes. O sea, ¿cómo lo voy a dejar que tome de la llave? Le dije: hijo, ya te traigo un vaso de agua, se saco de la llave, voy corriendo, hermano, por un vaso de agua. Pero ¿cuántos miran a la gente como que, a ver, no, hermano, es una alma. Es una alma. Y no tiene ni siquiera dónde agarrar un vaso de agua, se tuvo que pegar, hermano, en la llave. Sí, venía mal, hermano, el muchacho venía mal.
Le diste privilegio, le diste dones, le diste gracia y mira cómo está. Mira cómo se comporta. Y está acusando, está acusando. Y poquito peor, hermano, hablamos de las maldiciones ancestrales. Viene, mira, su abuelito y me la entregó a mí, me la entregó a mí. Pero nosotros entendemos porque el que entiende sabe. La sangre de Cristo me redimió. La sangre del Cordero me redimió. La sangre de Cristo me compró. Ya no me pertenezco a mí, me le pertenezco a Él. Y comienza con el testimonio de su palabra, comienza a decretar: soy nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasó.